Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. Hoy en el informativo G24 tenemos nuevamente al magistrado Luis Ramos Reyes. El magistrado hoy nos va a contar detalles que tiene que ver con la reactivación del TIAR como tal, pero ya en esa fase de la creación de la coalición, de ver qué país que va a aportar, y nos va a ampliar detalles de lo que sucedió allí. Magistrado, bienvenido nuevamente al informativo G24. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sandra. Buenos días a toda tu audiencia. Magistrado, ¿qué sigue entonces dentro de esta agenda del TIAR, magistrado? Reunirse a los cancilleres y establecer cuáles son, de lo que tiene establecido el tratado, cuáles son las políticas que tienen que mancomunarse con las políticas establecidas ya por Estados Unidos, con las sanciones establecidas por los Estados Unidos para operar. Y eso va a tener un plazo en su operación, una vez que se ejecute, qué sé yo, de 30 días. Y ahí se va a observar el quiebre total del gobierno. De no ser así, pues esos mismos cancilleres pasarían a un plan B. Tienen que tener el plan A, que es la primera ejecución. Perdón, magistrado, antes de que me explique ese plan B, ¿esos 30 días pueden ser leídos como un ultimátum para el régimen? ¿Se van a endurecer las sanciones para asfixiarlo completamente y que entre en punto de quiebre? ¿Sería el ultimátum? Así lo establece el TIAR y así se establece, esas son las medidas de los tratados internacionales. No tienen otra interpretación. Quiero decirte, Sandra, que los tratados de esa naturaleza y los tratados internacionales se cumplen, se ejecutan y son interpretados de manera fundamental por sus suscriptores, quienes lo van, estos cancilleres que lo están aprobando y estos cancilleres que van a establecer cuáles son las medidas. Son ellos quienes suscriben este tratado en representaciones, evidentemente, de la República en sus respectivos países, y son ellos quienes van a establecer cuáles son las medidas. Ahí no se van a meter medidas de otra naturaleza, sino medidas asesoradas, bien demarcadas, con pinceles, con bisturí, a los efectos de ejecutar eso que tú acabas de decir, el quiebre total de la salida del régimen, de la dictadura y del narcotráfico y terrorismo. Magistrado, este ultimátum, este punto de quiebre sería por 30 días. Después de que pasen esos 30 días, si no funciona, si el régimen se mantiene, si dice no me voy del poder, ¿cuál sería el plan B que nos iba a explicar? A los 30 días aproximadamente de la ejecución del primer plan que se ejecute por los cancilleres, es evidente que pasaría a una acción de otra naturaleza. Pudiera ser el cerco aéreo al país, puede ser el cerco marítimo. Es asfixiar, estrangular totalmente al régimen. Y si esto todavía no funciona y el régimen está tomado, como está tomado, en efecto está tomado por las armas, no queda otra sino la coalición militar a los efectos de la liberación del país. Magistrado, con estos lapsos de tiempo que estamos analizando, unos primeros 30 días de ultimátum, unos siguientes días en los que seguramente se planearía ya una intervención de rescate, seguramente con coalición militar. ¿Cuánto cree usted que duraría eso? ¿Usted cree que Nicolás Maduro termina este año? No, el año no lo termina Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene fecha en el calendario. Nicolás Maduro no le queda, al régimen de Nicolás Maduro no le quedan más de 60 días. Si en ese lapso de tiempo a Nicolás Maduro se le ocurre la desastrosa idea de atentar contra Colombia, ¿cuáles cree usted que serían las reacciones internacionales? De inmediato caería el régimen. Todos los dictadores tratan, tú lo sabes, Sandra, por tu condición de especialista, internacionalista, todos los dictadores tratan de generar un conflicto bélico para ellos tratar de estimular el nacionalismo dentro de su pueblo. En este caso sería en Venezuela. Pero primero, Nicolás Maduro no es venezolano, es colombiano, no va a estimular ningún nacionalismo en Venezuela. En segundo orden, el 98% de los venezolanos quieren la salida de Maduro. Y ese mismo 98% de los venezolanos quieren que se intervenga de manera inmediata a Venezuela para sacar el régimen terrorismo que opera dentro del país. De manera que esa respuesta no la va a tener Nicolás Maduro. Las condiciones en Venezuela son atípicas. Es un hombre que no es nacional, que no es venezolano. Fue puesto por los cubanos de una manera ilegal, al margen de la Constitución y de la ley, a través de un Consejo Nacional Electoral fraudulento dentro de la República y un Tribunal Supremo
por supuesto, prestado para ello y ahora funcionando de manera írrita, ilegal, usurpado. Porque los magistrados del Tribunal Supremo son nosotros, no son aquellas personas que están allí destituidas, aquellas personas que renunciaron en una asamblea constituyente írrita. O sea, es algo que complejo. El problema de Venezuela es atípico. Sus instituciones, allí queda una sola institución que es originaria, que es el poder originario del pueblo, que es la Asamblea Nacional, que es el único Magistrado, poder que hay en la República. ¿qué lectura tiene usted frente a esos países que se abstuvieron de apoyar el TIAR para Venezuela? Deprimente lectura, sobre todo que unos países que han invocado el TIAR en otras oportunidades, pero que no se les ha dado, ahora que lo están invocando con todas las características que tiene Venezuela, dadas para ser aplicado el TIAR, sucede que estos países que ya invocaron el TIAR, sucede que ahora no es el TIAR el saludable. Pero algo más grave, Sandra, y tú eres una persona profesional, internacionalista, y sabes que un tratado tiene allí los elementos de cumplimiento de esa obligación. ¿Cómo es posible que en los discursos hubieron unos embajadores allí y hacer un papel que no quiero calificarlo para no ofender, de pretender sacar del TIAR lo que es la acción armada? La acción armada está planteada aquí, es uno de los elementos. En consecuencia, no puede pretender un país que ya lo tiene firmado, que es miembro del TIAR, que está suscrito por la República, que es ley de la República, pretender sacar un elemento como la acción armada, que es el espíritu de alguna manera, porque aunque el TIAR tiene varias vertientes y la humanitaria también está ahí, seamos sensatos, los países que suscribieron el TIAR es porque también buscan esa alianza, esa cooperación militar, ese respaldo de otros países en caso de sentirse atacados. Así es, y Venezuela en este momento no está siendo atacada, está tomada totalmente por Rusia, por los cubanos, por la FARC, por el ELN, por el Hezbollah. O sea, totalmente tomada, está en manos del narcotráfico, claro, de la guerrilla, y están dadas todas las características para precisamente invocarlo y actuar para liberar a Venezuela. Precisamente, magistrado, antes de entrar en esos detalles del TIAR, de las medidas que prontamente, pues digamos, serán tomadas, ¿usted no cree que estos países que se abstuvieron es porque no tienen capacidad de respuesta? No, porque el hecho que se active, lo que van a dar es la orden de rescatar la democracia y la libertad en Venezuela, restituir el Estado de Derecho. Eso es todo. No necesariamente tienen que aportar, caso Costa Rica, aportar ejército porque no lo tiene constitucionalmente, pero sí con su voto, evidentemente está dando el sí, el visto bueno a un tratado que tiene suscrito para los efectos de liberar la nación del narcotráfico y del terrorismo. Y hago una observación en el caso de Costa Rica. Si Costa Rica, su fundamentación para no aprobarlo es que no tiene ejército, ¿qué explicación tiene que lo haya firmado? Por favor, es contradictorio, Sandra. Muy buen punto ese, magistrado. Después de que se dio esa votación, ¿qué pasó dentro de la asamblea? Se reunieron los cancilleres, tengo entendido, y pues nosotros hoy lo contactamos porque usted está allá en Estados Unidos, conoce de primera mano. ¿Qué fue lo que pasó? Se reunieron los cancilleres, empieza ese paso 6 del TIAR donde cada país dice de manera secreta qué es lo que va a aportar y luego vienen las medidas. ¿Qué pasó luego? Viene ahorita la reunión de los cancilleres previa y luego una reunión formal ante la OEA en la cual ya ellos van a estudiar lo que van a aplicar, que son las acciones económicas. Y yo te decía a ti en un programa anterior, no es posible que el grupo de la OEA y que los países del continente, Estados Unidos toma unas medidas ejemplarizantes y unas acciones contra el régimen, pero los países que están respaldando, que dicen respaldar la democracia y que dicen que están por la libertad de Venezuela y la restitución del Estado de Derecho, entonces no toman las medidas. Ahora esos cancilleres que forman parte del TIAR, de los países que suscriben el TIAR, van a tomar las medidas, van a acordar qué medidas van a tomar. Las medidas diplomáticas, el cerco aéreo, el cerco marítimo, que sería ideal, las medidas económicas, que sería el cerco totalmente al régimen, las medidas políticas, que es el rechazo a este tipo de sujetos que pertenecen al régimen. Y por supuesto ahí están las opciones sobre la mesa, todas, y entre ellas está la inmediata coalición de los países miembros del TIAR e intervención a Venezuela para ser liberada.
¿Usted cree que tomada, es para ser liberada? ¿Usted cree que de verdad va a haber coalición militar para entrar a Venezuela por parte de estos países? No tengo la menor duda de que si es necesario va a llegar. Primero van las medidas diplomáticas, las medidas económicas en conjunto, y ahí viene la opción, evidentemente, la coalición, porque Venezuela representa un peligro para la región. Mire la situación de Colombia, en las condiciones en que se encuentra, de amenazas, no únicamente con 1,5 millones, 2 millones de venezolanos allí en desplazamiento forzado, pero sino además las amenazas. Mira cómo el territorio de Venezuela, Sandra, está siendo utilizado por la FARC y por el Ejército de Liberación Nacional para atacar a Colombia. Mira el desplazamiento de militares y de tanques para colocarlo en la frontera con Colombia, para convertirse en una amenaza, para amedrentar al pueblo hermano de Colombia. Eso es inaceptable. La amenaza del continente es seria y es real. Bueno, y definitivamente también el canciller Carlos Holmes Trujillo fue enfático ayer durante la OEA. Se trató ese tema de rearme y por supuesto la alerta máxima que tienen las fuerzas militares colombianas de defensa, no de ataque. Siempre he sido enfática en eso. Las fuerzas militares colombianas están en alerta máxima, pero de defensa, no de ataque, que es tal vez la propaganda que ha intentado manejar de puertas para afuera internacionalmente Nicolás Maduro, amedrentando más fácil también, magistrado, el pueblo venezolano, que tiene también temor de lo que pueda, digamos, accionar Colombia, pero hay que dejar eso claro, Colombia no está pensando en atacar. Magistrados, ya se pensó en ese comando unificado que tendría ese TIAR, que sería el que coordinaría la logística de cada uno de los aportes que harían los países que conforman la coalición. Por supuesto. Mira, primero déjame felicitar al canciller colombiano en su intervención ayer, brillante, extraordinaria, cómo le gritó en la cara y cómo se lo dijo con vehemencia y con derecho y con razón, con lógica, con justicia. Se le dijo claro que ahí están dados todos los elementos para acordar y para aprobar el plan. Sí, mira, yo creo que el comando evidentemente va a ser coordinado, en este caso por lo que es el Comando Sur de los Estados Unidos, en caso de una coalición que tienen una capacidad de respuesta totalmente. Y quiero aclarar algo, Sandra, que acabas de decir. Estamos claros que Colombia nunca va a levantar sus armas contra la República de Venezuela, contra un pueblo hermano, nunca lo va a hacer. Pero en este caso no se trata de levantar las armas contra la República ni contra el pueblo de Venezuela. Se trata de levantar las armas no únicamente para defenderse de la agresión ilegítima que se está produciendo desde el territorio nacional de Venezuela, sino además es levantar las armas para poder restituir la libertad y la democracia en Venezuela, en conjunto con un grupo de forajidos que han tomado el narcotráfico, que han tomado la República, y de grupos armados y de terrorismo que está en la República. De manera que cualquier arma que levante Colombia es precisamente para el bien común de los venezolanos. Hace pocas horas se filtraron documentos que fueron interceptados por las fuerzas de inteligencia colombianas. Eran documentos en los que se comprobaba que el régimen de Nicolás Maduro estaría planeando conjuntamente con los grupos ilegales y rearmados, en este caso las FARC en alianza con el ELN, que operan desde Venezuela, estarían planeando atentados bastante preocupantes frente a infraestructuras críticas dentro del país colombiano. Ayer ¿se tenía esa información en la OEA? Sí, eso se sabe porque no únicamente es que ya es público, pues Colombia está totalmente sembrada por personas del grupos armados del régimen que persiguen allí, tienen ubicado, inclusive ahí salió un diputado Carreño señalando de manera precisa que tenían ubicados todos los puentes y todas las cosas, y iban a empezar ellos a generar este tipo de incertidumbre dentro de Colombia, y Colombia va a tener que vivir forzadamente, y gracias a Dios Colombia pertenece a la OTAN y va a tener ese respaldo, y eso va a permitir eliminar estos grupos armados de terroristas que están operando en Venezuela y que van a atacar a Colombia. Tenga la seguridad que esos grupos armados van a pretender desestabilizar a Colombia y van a tener la respuesta del pueblo colombiano y de las Fuerzas Armadas colombianas. Magistrado, ¿usted cree que Nicolás Maduro puede llegar a ser, digamos, insensato, irracional, peligroso, cuando ve toda esta presión internacional que se sube, que está con el respaldo de la coalición de estos países, y esto puede o podría generar una reacción no racional por parte de Nicolás Maduro, atreverse a atacar? En primer orden,
Sandra, el problema de Venezuela es un gran error que fue tratado ayer en la OEA por muchos cancilleres. Pretendían hacer ver que el problema de Venezuela es un problema político. El problema de Venezuela no es un problema político. Allí no está gobernando un político. El problema de Venezuela es un problema de un Estado forajido que se coloca al margen de la Constitución, de las leyes, del Estado de Derecho internacional. El problema de Venezuela es muy grave, es un problema de narcotráfico, un problema de terrorismo. De seguridad hemisférica. Maduro tenga la seguridad que él carece de racionalidad, no tiene conocimiento político, no es un estadista, no es un ejecutivo, no es nadie. Y Maduro va a atentar contra su propia patria, porque Maduro es colombiano, él no tiene nacionalidad venezolana. De manera que él no va a vacilar, él está entregado totalmente, el país entregado a Cuba, y Cuba no le importa a Colombia. O sea, eso es 1, 2 más 2, ahí no hay para dónde. ¿Qué pasó al fin con el diputado que viajaba, que fue detenido por unas horas en el aeropuerto de Frankfurt hacia la Corte Penal Internacional con pruebas de que Nicolás Maduro era colombiano? Sí, él fue 8 horas retenido, estuvo allí porque el gobierno, el régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, le tiró unas alertas para los efectos de detener a Walter Márquez. Y el diputado en ese estado, en esas condiciones, después de 8 horas de retención, fue liberado. Bueno, algo así como lo que pasó con el caso Batiotis, las falsas alertas o la alerta roja de Interpol, esas alertas falsas que está utilizando el régimen para amedrentar a las personas que salen del país y que cumplen una función de activismo político, ¿no fue discutida ayer en la OEA? No, el tema fundamental que se trató en la OEA fue precisamente, primero, alcanzar que se aprobara la reunión de los cancilleres, y gracias a Dios se aprobó con 12 votos. Por cierto, allí hay que hacer una observación: en la próxima oportunidad deben ser 12 votos sin Venezuela, o sea, en pocas palabras, 13 votos. Eso es muy importante. Hay una observación. Entonces, perdóneme, vamos a hacer cálculos matemáticos aquí. Si deben ser 12 votos sin Venezuela, de esos países que se abstuvieron, pues Trinidad y Tobago se va a mantener firme, va a abstenerse, no va a apoyar. Panamá, sabemos que está con este bichito ya de socialismo, comunismo, y es probable que se mantenga también en su posición. Costa Rica podría votar, pero sí se deja claro que no va a apoyar tropas, que sería más un tema humanitario. Pero entonces, para que Costa Rica vote a favor, tendría que ser humanitario, no militar. Esa matemática es importante tenerla en cuenta. ¿Qué otro país podría ser la opción para que apoye a Venezuela? Yo diría que Panamá debe tener un debate en su Congreso, en el Congreso, y Costa Rica de manera fundamental para aprobar este tratado, y creo que ahí van a estar los votos. Tiene que observar, Sandra, no es posible que la OEA tenga lo que es la Carta Democrática y haya sido imposible para la OEA activar la Carta Democrática. No es posible que los países del continente que están con el narcotráfico sean los que establezcan las políticas internacionales de los diferentes organismos multilaterales. Eso es absurdo. No se activa la Carta Democrática por una parte en la OEA, y tampoco se vaya a activar el TIAR. Me pregunto, ¿para qué sirve la OEA? Si está en manos del narcotráfico, si son los países, 3 países del Caribe, 4 o 5 países que son puentes del narcotráfico los que dirigen la OEA y controlan la OEA, no puede ser. Entonces vamos a las Naciones Unidas. Igualmente el Consejo de Seguridad lo integra China, lo integra Rusia. Por Dios, por favor, con esa capacidad de veto, ¿cuándo van a intervenir estos organismos realmente para el restablecimiento de la paz, la seguridad de los pueblos? Magistrado, una vez hablaba con un analista militar muy bueno, el coronel John Marulanda, y yo incluso siempre le he apostado a la OEA, y él me decía, no, yo creo que la salida va a ser por el Grupo de Lima. ¿Por qué? Porque en la OEA, como usted muy bien lo acaba de definir, digamos que cada país es un voto, y 2 o 3 países han hecho y deshecho con todo esto que se ha buscado desde la OEA, que es la liberación de Venezuela, y lo han frenado por mucho tiempo. ¿Usted comparte la posición de él? ¿Sería el Grupo de Lima? Yo he escuchado al coronel Marulanda, un hombre muy preparado, y obviamente el diálogo contigo, pues se enriquece uno del conocimiento de lo que es la geopolítica. Yo creo que ahí no está acertado. Yo creo que la OEA, en el caso del TIAR, que ya se ha venido ejecutando, que ya están las medidas tomadas por parte de algunos países, en el caso
de Estados Unidos, que es el que apuntala todas las acciones y las medidas contra el régimen de Nicolás Maduro. Es evidente que Estados Unidos, que tiene esa capacidad de diálogo y de fuerza y de garantía para garantizar la ejecución de ese tratado internacional del TIAR, es evidente que va a ser por la vía del TIAR, que se va a ejecutar, se va a cumplir y se va a lograr, sea por la vía diplomática, realmente la salida de Maduro, o por la vía de los bloqueos de los países que acuerden el bloqueo contra el régimen para liberar a Venezuela, pero va a ser por la vía del TIAR. Tenga la seguridad que va a ser por la vía del TIAR, y yo estoy muy seguro que de no abandonar por la vía diplomática, por la vía económica, el país, este régimen de dictadura y de terrorismo, tenga la seguridad que la fuerza, la vía armada, tiene que intervenir para resguardar la seguridad del continente y resguardar la vida de los venezolanos. O sea que usted coincide conmigo, la salida va a ser por la OEA y el TIAR. Por la OEA y el TIAR. Bueno, hablando de esas incoherencias geopolíticas que a veces se presentan, ¿cómo es posible que teniendo un grupo de países que han sido tan firmes, el grupo de Lima, como su nombre lo indica, Perú, haya tomado esa posición de abstenerse? Yo no lo entiendo. ¿Usted me puede ayudar a entenderlo y a nuestra comunidad de analíticos? Bueno, yo tengo el conocimiento en el caso de Chile. En el caso de Chile es el Congreso, es el Senado. Si el gobierno va y lo apoya, evidentemente allí van a hacerle como una derrota al presidente Piñera, un hombre que está con nosotros. Entonces es un juego político. Eso pasa en Perú. En Perú la misma situación. El Grupo de Lima es un manejo del Poder Ejecutivo, los representantes de los gobiernos, hasta allí. Pero cuando se va al tratado, observamos entonces que el Perú va y no está de acuerdo con resolver el problema, con la intervención de activar el tratado. ¿Qué pasa? Observen que está firmado por ellos, observen que es un acuerdo, observen que es ley de la República, pero esa ley la está pidiendo Venezuela, la necesita el pueblo venezolano, lo está pidiendo el presidente Guaidó como un instrumento para liberar nuestro país. Y mira que no la acuerdan. No la acuerdan porque son cálculos políticos, desgraciadamente. Y es ahí lo contradictorio, Sandra, quiero decirlo de manera muy clara, y sé que me vas a apoyar. No es posible que un país, que un gobernante, que un presidente que haya llegado por la vía del voto popular, que se le haya dirigido a su país como demócrata, que le haya dicho que va a garantizar esa democracia, se la niegue a través del TIAR a los venezolanos. Por Dios, por favor. La pregunta es, ¿qué tanta capacidad de maniobra tiene él dentro del país? Porque usted decía, tiene que llevarlo al debate al Congreso, ¿sí? Eso era lo que me quería decir, que tal vez por eso tomó Perú esa posición. Correcto, esos gobiernos, en el caso, digo yo, en el caso de Panamá, en el caso del Perú, en el caso de Chile, ¿qué pasa? Cuando ellos vayan a aprobar este tratado, si lo mandan a aprobar ellos, tienen que llevar la autorización del Congreso, y ahí se van a dar unos debates que van a ser engorrosos y que van a dejar mal ubicados a los jefes de Estado. Es mi racionalidad. Magistrado, una última pregunta antes de dejarlo ir. ¿Pudo hablar ya con el embajador Gustavo Tarré y el embajador Vecchio? En el curso de esta semana tengo conversaciones con ellos, de hecho le estuve llamando ayer. Tengo conversaciones con ellos por otros motivos, por otras razones estratégicas dentro de la estructuración de lo que es la institucionalidad de la República. Bien, magistrado, como siempre es un honor estar con usted en el informativo G24 y esperamos que nos siga manteniendo al tanto de todos esos detalles tan cruciales que usted conoce desde la ley, desde esta esperanza que tiene Venezuela, pero también desde el marco internacional que nos nutre mucho en el informativo G24 y a nuestra comunidad de analíticos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sandra, gracias a tu audiencia. Y mira, lo que es el TIAR se tiene que aplicar porque la Convención de Viena la establece de manera clara. La interpretación de ese tratado internacional, que es ley de la República en Venezuela y en todos los países que lo suscriben, no tiene otra interpretación. La interpretación se lo dan las mismas cancilleres. Eso es muy importante. Gracias, magistrado. Gracias a ti. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv